Buen día a todos. Nuevamente nos encontramos en una ventana a su salud mental. Este es un espacio diseñado acá en la Clínica La Paz para acompañarnos, para estar cerca de ustedes y que podamos resolver dudas sobre aspectos importantes que se vienen dando en el día a día en la pandemia. Hoy nos acompañan dos personas que tienen mucha experiencia en esta área. La doctora Andrea Villamil es gestora de talento humano acá en la clínica, psicóloga, y bueno, viene manejando grupos desde hace mucho rato. Y queríamos comenzar con Andrea. Buenos días. Queríamos preguntarte, bueno, esto del teletrabajo, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Cuéntanos un poco sobre Bueno, digamos que el trabajo en casa o teletrabajo, como se conoce comúnmente, ya es una práctica que se venía desarrollando en otros países, digamos en Europa y en Estados Unidos inicialmente. Colombia no había adoptado aún este tipo de trabajos como de una manera tan general, ¿cierto? Sino que se venían dando pasitos y sí que habían algunas empresas que ya estaban optando por el teletrabajo, por el trabajo en casa, como una opción para sus colaboradores. El objetivo por el que nace es porque se busca conciliar la vida laboral con la vida familiar. Digamos que ese es el objetivo inicial del trabajo en casa o del teletrabajo. Pero sin embargo, pues ante las circunstancias, Colombia se vio como abocada a que las empresas tomaran la decisión o aceleraran la decisión de enviar muchas personas de trabajo en casa o de teletrabajo, con todas las implicaciones que esto tiene, tanto físicas como emocionales, como psicológicas, como el manejo de la familia. Entonces, el trabajo en casa sí que tiene como una connotación muy sana para las personas, para la conciliación familiar y laboral, pero hoy en día digamos que ese concepto pues cambia, ¿no? Cambia mucho en el sentido de que la persona ya no sale de su casa para trabajar, sino que realiza las dos actividades en el mismo espacio todo el tiempo. Una cosa es que lo haga una vez a la semana, ¿cierto? O cada 15 días, para que pueda compartir con su familia de manera distinta. Pero ahora llevamos el trabajo a la casa todo el tiempo, entonces eso sí que genera unos impactos, unas implicaciones también a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, bastante interesantes para analizar en el contexto de la contingencia. Ok. Bueno, nos envían un saludo desde La Ceja, nuestros hermanos de la Clínica San Juan de Dios. Un saludo también a ellos. A propósito de teletrabajo, pues, bueno, aquí también hay un par de preguntas sobre por qué estamos usando tapabocas. Nosotros estamos dentro de una institución de salud. Por norma, pues necesitamos siempre cuidarnos, protegernos. Hay un poco de distanciamiento social aquí en ese sentido, y esa es la razón de nuestros atuendos verdes, de nuestros tapabocas y bueno, de la manera en cómo estamos organizando el programa desde el inicio. Tenemos una pregunta para el doctor Milton. Entonces ya sabemos que el teletrabajo es una modalidad pues, que se viene llevando hace rato, pero aquí en Colombia se volvió masivo. De un momento a otro muchas personas tuvieron que empezar a trabajar en su hogar. Y muchas de estas no tenían como la preparación o el tiempo para empezar a adecuar las cosas de la mejor manera pues, para llevar su actividad. Esto sin duda tendrá algunos cambios en la forma de vivir de la persona, en sus emociones, en sus pensamientos. Cuéntanos un poco de eso, cuál es el impacto en las emociones, el psiquismo de la gente, de llevar el trabajo a la casa. Hay un componente del teletrabajo, como mencionaba Andrea ahorita, que cambia completamente la concepción o la manera original como fue creada, y es casi que el tema de la emergencia. No es lo mismo programar, como bien lo decían ahorita, actividades del trabajo, actividades de trabajo en casa con cierta periodicidad, hacerlo de manera abrupta, ¿sí? Porque fue una decisión que tuvimos que tomar todos, casi que de un fin de semana para los 2 días siguientes, y eso
psíquicamente hablando, representa dos cosas que son difíciles de manejar. Primero, lo impositivo, ¿no? Lo que está hecho en contra de mi voluntad. Y segundo, la reacción o la respuesta a eso es una reacción de duelo, una reacción de pérdida de algo, que en este caso es básicamente una pérdida de la libertad, es una pérdida del control de las cosas a las que pues, veníamos acostumbrados, ¿no? Y que de un momento a otro además nos limitan muchas de las actividades que teníamos en mente. Entonces, inevitablemente, este tema del teletrabajo se va a ver teñido con todo el tema de la cuarentena, con todo el tema de la pérdida de las cosas, con todo el tema además del miedo, porque no estamos haciendo teletrabajo necesariamente por gusto, ¿sí? Las cosas que no se hacen por gusto generan una respuesta de frustración, generan una respuesta de rabia y activan mecanismos en la mente muy similares a los del duelo, volviendo al punto. Entonces, la gran dificultad que muchas personas están experimentando es precisamente esto, que no es un ambiente de teletrabajo voluntario o el voluntario, digamos, que ha marcado entre unas comillas o unos corchetes que están en una segunda posición casi que obligatoria. Es un concepto un poco extraño. Y produce en la gente mucha ansiedad, produce en la gente mucha irritabilidad. Y a eso, además, hay que sumarle que, como bien lo decías ahorita, pues no estábamos preparados. Entonces no estábamos preparados, además, nos coge sin algunas de las medidas, como bien lo decía Andrea, que nos vayan a favorecer también físicamente, ¿cierto? Nos cogen sin unas medidas incluso tecnológicas. Muchas personas no tienen el soporte suficiente, por ejemplo, de banda ancha, sin que yo sea pues un experto en el tema, pero he escuchado muchas de esas dificultades, y casi que sin una preparación suficiente previa. Entonces, tenemos que enfrentar eso como un duelo. Nos estamos enfrentando a la pérdida de muchas cosas, principalmente de la capacidad de decidir lo que tenemos que hacer. Es entonces una coyuntura en la que se nos impuso una condición para seguir trabajando y que en ese sentido tendrá pues un poco de pérdida. Yo no escojo, pierdo muchas cosas o algunas cosas, pero habrá oportunidades también, habrá cosas que se pueden ganar, y creo que es lo que tal vez se viene observando. Y Andrea, en esto que nos menciona el doctor Milton, de bueno, las implicaciones emocionales que tiene un trabajador al llevar su trabajo a la casa, ¿qué has observado? ¿Qué historias han llegado para que podamos conocerlas y de pronto? Claro, pues mira, es muy curioso porque inicialmente cuando trabajaba, dicen, bueno, antes trabajo en casa, hay una emoción, ¿no? Porque es algo adicional que uno espera, como que siempre había ideado, como una ilusión de, venga, trabajar en casa, chévere, compartir con la familia, pero llega un momento en ese tiempo en el que ya como que se decepciona, ¿cierto? Llega la sensación de decepción, que puede ser a la mitad del proceso, en el que dice, ok, es muy rico compartir con mi familia, pero esto se me está saliendo como de las manos, esto no es lo que yo esperaba pasar todo el tiempo con mi familia, pero afuera, ¿cierto? Entonces dar una vuelta, entonces hacer actividades distintas. Entonces como que la persona puede llegar a ese momento de decepción que la sesga un poco, porque sí que se pueden hacer muchas actividades en familia, en casa, entendiendo las personas que hacen trabajo en casa con familia. Hay unos que viven solos, que también es una condición distinta, o que su familia es una familia animal, puede ser, ¿cierto? Que tiene su perro, que tiene su gato, y también tiene que dedicar tiempo a ellos, ¿sí? Digamos que podemos hablar muchos contextos. Entonces, generalizado sí hay como una decepción de, siempre quise esto, pero ahora que lo tengo, pues no es como yo lo esperaba, ¿cierto? Entonces sí que hay una responsabilidad compartida tanto de la empresa que genera, digamos, este tipo de espacio de que la persona trabaje en casa, pero también de la persona, de la familia, como de involucrar a las personas que están a su alrededor en lo que hacen. ¿A qué me dedico? ¿Por qué necesito tiempo para esto y luego te voy a dedicar tiempo a ti? ¿Sí? Entonces, digamos que esa situación de decepción, esa situación de que las personas que están a su alrededor no entiendan de alguna manera por qué esta persona se tiene que dedicar tanto al trabajo y está dejando aún así
tiempo de compartir con la familia, eso todo genera que de alguna manera hayan los impactos, que es lo que usualmente se presenta. Entonces, una población pequeña puede estar muy satisfecha, muy contenta, pero una población más amplia puede estar en ese momento de ya quiero volver a entrar, ya quiero salir, ya quiero volver a estar en mi espacio de trabajo, que hace que de alguna manera haya como una ruptura de lo mismo, la monotonía, de ese tipo de cosas. Entonces, sí, los casos puntuales han sido eso, especialmente en el ya quiero volver, qué oportunidad tengo de volver, aunque la circunstancia alrededor no haya cambiado, ¿cierto? Si no ven qué posibilidad hay de volver, yo tomo todos los cuidados, todo el tema, pero es una situación también muy de mucha responsabilidad para la organización, ¿cierto? Tomar la decisión de decir, ok, ven aquí o no, definitivamente es que no puedo, y la persona interiorizar esa información. Entonces sí que hay un choque bastante fuerte ahí para la persona principalmente, que es la que tiene que enfrentar esto, ¿sí? Entonces esos son como unos casos puntuales de situaciones que se presentan en cuanto a lo que manifiestan las personas de trabajo en casa. Doctor Augusto, nos preguntan sobre este duelo que usted menciona, ese perder, como nos decía Andrea, la cotidianidad, tu espacio laboral, salir de casa y tener la cabeza puesta en otra cosa. ¿Qué recomendaciones podrías dar para poder afrontar esta nueva situación de teletrabajo, para poder mitigar ese impacto emocional? Lo primero que hay que entender es justamente esto, ¿no? Que las medidas o las recomendaciones que podamos adoptar en este momento no nos van a solucionar la realidad que estamos viviendo. Son simplemente recomendaciones para bajar un poco la intensidad de las cosas que estamos sintiendo, para poder sobrellevar este momento difícil, para poder sobrellevar esta pérdida, como sucede en cualquier duelo. Precisamente una de las cosas más importantes cuando nosotros empezamos a manejar un duelo es que no ponemos límites de tiempo, ¿sí? Una persona que está enfrentada, por ejemplo, a la pérdida de un ser querido, nosotros no le ponemos un límite de tiempo. Nosotros no le vamos a decir, mire, usted en 3 meses tiene que estar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tiempos internos de cada persona son muy diferentes. Las magnitudes, es decir, lo cuantitativo de lo que representa la pérdida para una persona o para otra es completamente diferente. Entonces, una de las primeras recomendaciones es no nos vamos a afanar, ¿sí? No nos vamos a poner digamos una meta para decir yo en 2 semanas ya tengo que estar bien o yo en 3 días ya me tengo que sentir a gusto. Es vivir esta pérdida. Vivir esta pérdida, que además eso implica una cosa que es muy molesta, y es tolerar la propia tristeza, tolerar la propia frustración, tolerar los mismos sentimientos o los pensamientos catastróficos, ¿no? Es muy frecuente en estos días que aparezcan en nuestra cabeza algunas ideas de esto no va a terminar nunca, esto se va a empeorar, yo quién sabe hasta cuándo voy a estar aquí, ¿sí? Y el punto es que es una reacción normal, es una reacción esperable, ¿no? Esa parte de la rabia, esa parte de la negación, que son componentes del manejo de cualquier duelo, tenemos que abrazarlos un poco, acercarnos un poco a ellos con lo incómodos que son, por supuesto, pero al mismo tiempo ir entendiendo que esto sí tiene una fecha de caducidad, que no sabemos cuál es, ¿sí? Que hay personas que dicen que 3 meses, hay personas que dicen 1 año, hay otros más catastróficos que dicen que 2 años, y la realidad es que vamos construyendo conocimiento en la medida del día a día. Hace 2 semanas sabíamos menos de lo que sabemos hoy, pero hoy todavía tenemos unas dudas que muy seguramente vamos a resolver en 2 semanas. Y eso, ese otro componente, que es entregarnos a la incertidumbre, a que ya no tenemos el control, a que ya no tenemos la certeza precisamente, también es un reto importante. Entonces, la segunda recomendación sería esa: entender que no sabemos, entender que no tenemos el control, que ni siquiera los grandes expertos en esta pandemia en este momento se atreven a dar datos certeros e indiscutibles de cuándo va a terminar y cómo va a terminar toda esta situación. Y en salud mental, donde se manejan además una serie de subjetividades tan importantes, pues mucho menos vamos a tener esa respuesta. ¿Qué otra recomendación es importante? Ya hablándolo un poco más hacia la responsabilidad del teletrabajo de cada uno, pues estar pendiente con las empresas, con los jefes, con los superiores,
de cuáles son las metas en el trabajo, qué es lo que se tiene que lograr, qué es lo que se tiene que hacer, no saturarse. Teletrabajo no es hacer más trabajo que yo estaba acostumbrado a hacer, que es un error que también a veces se comete. Respetar los horarios, como lo hablábamos hace un par de semanas, respetar las actividades, los mismos tiempos muertos que yo tenía antes de la cuarentena, hay que tratar de mantenerlos en este momento, las mismas pausas, las mismas horas de entrada y de salida. Y mientras ese duelo se va dando y mientras nos vamos acostumbrando emocionalmente a lo que perdimos o a lo que potencialmente vamos a perder, pues tratar de evitar un impacto mucho más grande en la salud mental. Estamos trabajando en un duelo, básicamente. Ok, muy importante lo que mencionas y yo creo que ahí se recoge un poco la inquietud de uno de los espectadores que nos pregunta sobre algo de insomnio y algunos síntomas referentes a ansiedad, parece ser también cercanos a esta nueva dinámica del teletrabajo. Y en ese sentido, Andrea, yo quería preguntarte, claro, habrá la tentación de los tiempos muertos y ir a lavar la loza que se quedó arrumada ayer, frecuentemente se queda en estos días, de sacar el perro, no sé, hacer alguna actividad propia de la casa y hacer rendir el tiempo, como decía antes, dormir. ¿Qué recomendaciones grandes podrías dar para hacer un teletrabajo eficiente y un teletrabajo que cuida al individuo? Vale, pienso que es muy importante que se sigan los hábitos que se tenían cuando se estaba en la oficina o en la empresa, etcétera, que lo menciona el documento claramente, que se cumplan estos horarios y que se tenga un cronograma, pero que es muy importante que se socialice con su familia, ¿sí? Porque digamos que esos tiempos también tienen que ser respetados por las personas que están alrededor, ¿sí? Llámese hijo, llámese esposo, llámese mamá, papá, con la persona que viva, ¿sí? Entonces sí es muy importante socializar esos horarios de trabajo, porque si bien antes había un distanciamiento, mi familia no sabe a qué me dedico yo a diario, saben que yo trabajo allí, pero no saben qué hago realmente. Entonces, muy probablemente compartir eso con la familia, explicarles, mira, yo tengo que entregar un informe, tengo que hacer esto, para poder entregar este informe necesito este tiempo, este espacio, y luego te puedo dedicar este otro espacio. Entonces, si manejamos una comunicación clara con las personas que tenemos alrededor, pueden minimizarse esas saturaciones en las que tenemos o creemos que tenemos que hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Que eso es como una idea falsa, o sea, si no me hago la loza, si no hago esto, pues no estoy atendiendo mi casa, y si no envío el informe, no estoy atendiendo mi trabajo. Entonces es ese choque de ideas lo que un cronograma de trabajo, una socialización del cronograma de trabajo puede hacerse, ¿sí? Y eso nos va a ayudar muchísimo. Adicional a eso, es muy importante que se mantengan los espacios de socialización con los compañeros de trabajo. Me explico. Si antes tenían un break a las 10 de la mañana, hagan un break a las 10 de la mañana con sus compañeros de trabajo. Llámense, comuníquense, ¿cómo estás? ¿Cómo va este informe? ¿Qué ha pasado? Que la dinámica intente romperse, ¿cierto? Tan fuerte, de una manera tan tajante. Entonces yo puedo coordinar un grupo break a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, que es cuando usualmente las empresas generan los breaks para los trabajadores o para los colaboradores. Entonces también impulsar ese tipo de espacios, ¿vale? Adicional a eso, pienso que indiscutiblemente uno como humano siempre va a querer atender todo lo que tenga en su casa, ¿sí? Entonces si tu hijo te dice, por ejemplo, necesito hacer esto, tú vas a querer atenderlo inmediatamente, ¿sí? Pero vuelvo e insisto, a los niños o a los adolescentes que conviven contigo hay que explicarles cuál es la situación de tu trabajo, ¿bien? Los espacios físicos son importantes. No podemos generalizar de que todo el mundo vaya a tener una silla ergonómica y que vayan a tener un puesto de trabajo pues ya definido, porque eso es, digamos que no hace parte de la realidad de muchas familias y de muchas personas. Pero sí es importante que en casa ubiquemos espacios que nos hagan sentir bien, que yo pueda decir, estoy en la sala y aquí me siento cómodo trabajando, listo, voy a intentar organizarlo de tal manera que no vaya a tener problemas de espalda, o que los problemas de espalda, por ejemplo, sean mínimos, ¿sí? Porque se van a tener.
si no tengo la condición absoluta. Pero sí que el espacio que tú decides en el que vas a trabajar va a tener un impacto psicológico muy fuerte. Entonces, si yo me siento cómoda en la sala, listo, trabaja desde la sala si te hace sentir más productiva. Uno empieza a reconocer los espacios de su casa cuando realmente está en la casa. De lo contrario, pues si tú estás todo el tiempo afuera en el trabajo, es más difícil, tú llegas a la casa a hacer unas tareas muy puntuales. En cambio, cuando estás todo el tiempo en casa, empiezas a reconocer cuáles son los espacios que más te gustan, ¿sí? No siempre, si tú tienes, por ejemplo, un estudio adecuado con tus libros, no siempre sientes esa comodidad ahí, la sientes en otra parte de la casa. Entonces eso también puede ayudar a que tu trabajo sea llevado de manera más tranquila y de una manera más cordial contigo mismo, ¿sí? Porque a veces nos pensamos mucho, no, yo tengo que tener mi silla acá, mi computadora acá, y si no es así, no voy a hacer el trabajo bien. No, digamos que esas dinámicas, cuando uno como ser humano empieza a reconocerse en otros espacios, es que te dan la herramienta para hacerlo. Importante el tema de las horas libres, de que tú puedas separarte un poco de lo que estás haciendo y dedicarte un tiempo para ti. Es un tiempo, una necesidad de cuidado propio, porque dentro de casa usualmente podemos dejar de cuidarnos, ¿cierto? Pues nadie me ve, yo me levanto así, como estoy, me dejo así, pero se empieza a perder un poco el autocuidado y se empiezan a afectar temas como la autoestima. Entonces, si ya nadie me ve, yo para qué me arreglo. Pero entonces ahí son los conceptos que nosotros debemos mantener, y yo me arreglo para mí, ¿cierto? En ese sentido, también está mi pareja, o mi hijo, o mi familia, pues mantener los rituales de arreglarse, de cuidarse, tienen que mantenerse, o sea, es muy importante que se mantengan. Así un día tú decías, bueno, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero que en la mayoría del tiempo intentes todo el tiempo mirar, ¿cierto? ¿Cómo estoy? ¿Me arreglé o no? ¿Por qué? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué no me arreglé hoy? ¿Me siento mal? ¿Estoy, no sé, triste? ¿Me siento agobiado? Entonces, todas esas cosas o todos esos comportamientos que cambian nos dan indicios de cómo estoy pensando frente a la situación. Para que no impacte tanto, debo seguir de alguna manera los hábitos que ya tenía. Entonces, digamos que son tres aspectos súper importantes que considero hacen el clic y que puedas sobrellevar esta contingencia de una manera diferente desde tu casa. Muy bien. Entonces, claro, es continuar la vida y es llevar estas rutinas que veníamos llevando en un contexto en el que tenemos que adaptar. Exacto. Me parece muy querido la recomendación que das con la familia, porque resuelve muchas de las inquietudes que estamos recibiendo, en el sentido que, claro, se percibe el trabajo como la llegada de un intruso a un hogar que venía funcionando con ciertas horas, con ciertas rutinas, con ciertos hábitos, y de un momento a otro los niños no pueden hablarle al papá, no es posible compartir ciertos espacios que habitualmente se compartían. Entonces, tú mencionas una suerte de consenso con la familia. ¿Qué elementos debería tener ese consenso? ¿De qué deberían hablar las familias con respecto al teletrabajo? Bueno, es importante que la persona que fue o que está haciendo el trabajo en casa o teletrabajo comunique realmente qué tiempos debe dedicar a ese teletrabajo o a ese trabajo en casa y de qué se compone. Por ejemplo, si yo soy contable, seguramente tengo que entregar muchos informes, tengo que hacer un análisis de datos, de números. Entonces, es decir, para yo poder analizar esta información que la debo entregar, necesito tener tiempo, espacio, le voy a dedicar toda la mañana y parte de la tarde, y mi tiempo contigo será a la hora del almuerzo o ya en horas de la noche. Entonces es especificar el por qué requiere ese tiempo, ¿sí? Y cuál es el impacto que tendrá. Pues yo sigo trabajando, ¿cierto? Hay que explicarle a la familia que aunque me ves ahí todo el tiempo, yo tengo que responder igual por los objetivos o por las asignaciones que me han dejado en la empresa, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a que la familia también se involucre
y respete de alguna forma, ¿cierto? Ese espacio, sí, mamá me dijo que a las 11 de la mañana va a estar aquí, entonces, bueno, puede que de alguna manera el niño respete, pero si de pronto no, si de pronto él quiere llamar la atención de su mamá, involúcralo en la tarea, déjale una tarea, ¿cierto? Que se asemeje a lo que ella hace. Mira, tengo que analizar estos números, tengo que hacer un informe, ayúdame. Te voy a dejar estos datos y ayúdame a analizarlos. Y cuando termines, me los pasas, ¿vale? Y ella se va a dedicar ahí y él se va a dedicar ahí, ¿sí? ¿Por qué hago tanto énfasis en el tema de los hijos? Porque creo que es una de las condiciones que de pronto muchos de las personas que ven el programa pueden manifestar. ¿Qué hago con los niños se ponen inquietos, los niños involucrémonos. De pronto es una tarea que no hemos tenido en cuenta, sino que los alejamos del proceso, entonces que hagan cualquier otra cosa, que hagan sus tareas del colegio, pero solitos por allá. Pero si yo lo involucro de pronto en lo que yo hago en este momento, esta persona se va a sentir, o este niño se va a sentir importante, que está contribuyendo al trabajo de su mamá, y luego, de alguna manera, retorna eso, porque su mamá se va a dedicar a él a acompañarlo a hacer sus tareas. Entonces es como una información recíproca, bidireccional, que hace que de alguna manera el familiar, la familia, el niño, el esposo entienda por qué su pareja, o por qué su mamá, o por qué su papá necesitan espacio, ¿sí? Entonces yo pensaría que para los niños manejar como un juego, que me parece que sería muy importante, y para las parejas explicarles qué hagan, porque muchas veces uno sabe, insisto, que se trabaja, y es el gerente, y es el director, y es el analista, pero realmente, ¿qué es lo que haces? Entonces esa comunicación me parece que ayuda a involucrar, pero también marca límites. Ese sería muy interesante lo que mencionas, porque claro, algunos van y hacen teletrabajo desde su casa y los niños reciben educación virtual, y son jornadas extensas en las que un familiar, los padres, alguien tiene que estar ahí con el niño. Entonces, se tiene al papá o a la mamá en teletrabajo, se tiene al otro papá con el niño en el colegio recibiendo educación virtual. En ese sentido, tendría que también un poco flexibilizarse, como adaptar los horarios del colegio a los horarios del teletrabajo. Sí, yo pensaría que de alguna manera eso hace que no sientas que todo tiene que ser tan rígido, ¿cierto? Sí que tienes unos horarios que hay que cumplirlos, pero flexibilizar un poco. Continuando con el programa, claro, estamos hablando sobre cómo hacer este movimiento entre el colegio, el trabajo, unas recomendaciones puntuales, entonces, ¿cómo las ven? El tema de los cronogramas también para los colegios es importante, ¿sí? Intentar delimitar esos cronogramas. Entonces, en la mañana nos dedicamos al trabajo de mami, en la tarde nos dedicamos al trabajo del hijo, ¿cierto? Entonces, o en la tarde unas horas al trabajo o a los trabajos que dejan del colegio, y luego en la nochecita al mamá o papá o cuidador se dedicará a otras tareas. Entonces, delimitar esas actividades es importante, ¿sí? Para que podamos conciliar de alguna manera estas actividades que están en el mismo espacio, en el mismo lugar y todo el tiempo, ¿sí? Es muy importante que las horas también se puedan respetar. Entonces tenemos unas horas del desayuno, unas horas del almuerzo, unas horas para la cena, unas horas para dormir, ¿sí? Que son muy importantes que se respeten. En ese sentido, sí, creo que la flexibilidad no debería ser tan determinante en ese sentido como de los hábitos de mantenerse. En el tema del sueño, por ejemplo, en la noche es importante, ¿sí? Hay muchas personas que pueden habituarse a una siesta, ¿sí? Porque están en casa y entonces dicen, pero yo descanso tantos minuticos y lo tomo. Eso no está mal. O sea, no hay que digamos, como yo no lo hacía en el trabajo, entonces no lo puedo hacer aquí. No, tú también empiezas a conocerte y a decir, bueno, soy más productivo si me tomo estos 5 minutos de siesta, me tomo un café e inicio, ¿sí? Entonces, como delimitar esas cosas también es importante.
importantes. Es un espacio para ti, lo que hablamos inicialmente. Tienes que volverlo tuyo, tu trabajo, tu familia, el aporte que tú le puedes dar a la educación de tus hijos. Entonces ahí podemos hacer actividades interesantes que no te agobien tanto como todas las actividades que tienes que hacer. Es posible recomendar pausas activas tal cual se recomiendan en los trabajos, en los espacios laborales habituales. Estas pausas activas, ¿tú las recomendarías de las que son o se hacen en el hogar, o recomendarías que esto sea un espacio distinto para el trabajador? Yo pienso que si la empresa, por ejemplo, ya las tenía determinadas en los tiempos y ya viene dentro de la cultura de la organización, se sigan respetando, ¿sí? Si por cultura de la organización se tenían, no sé, a las 5 de la tarde, intenta respetar que en ese tiempo tú te dedicabas a tus pausas activas, o pausas dinámicas. Las pausas activas no simplemente tienen que ser físicas, el estiramiento es súper importante, todo esto, pero también hay que hacer pausa mental. Entonces, un momento de relajación, un momento de desconexión. ¿Cuánto deben durar estos momentos? ¿Con qué frecuencia? Idealmente, en este momento pueden ser 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? Que haya como una reactivación. Decir, ok, tomo este espacio es para mí, 15 minutos para mí, y retomo. 15 minutos está bien para que la persona pueda hacerlo. Si considera que se puede extender un poquito más, tampoco pasa nada si son 5 minutos más, pero de la misma actividad, ¿sí? No es que voy a hacer las cosas dinámicas o activas, entonces, pero voy a aprovechar de estos 5 minutos para ir a lavar la loza en un momentico, porque ahí ya cortas, ¿sí? Con la dinámica que ya habías diseñado desde el principio. Entonces son 15 minutos para esa pausa dinámica, para esa pausa activa física, mental o de relajación, para que vuelvas a reconectar con lo que estabas haciendo. Llámese el trabajo que ya habías definido de la empresa, o ayudarle a tu hijo a las tareas, o lo que hayas definido en tu cronograma, ¿sí? Pero las actividades de la casa, propias de la casa, sí deben tener otros horarios, otros espacios distintos a los que ya se han definido para la labor del trabajo o del acompañamiento al compañero o al hijo, o si va a sacar al perro o al gatico. Esas actividades de la casa, del hogar, deben ser aparte. Bueno, Tomito, nos comentabas al principio que esto nos enfrenta a unas pérdidas que hay que ir asimilando y bueno, ir elaborando. Pero en la perspectiva de que esto nos puede cambiar y habrá oportunidades, tú frente al trabajo, ¿cómo es que podamos salir fortalecidos? ¿Crees que esto va a podrá dar unos desarrollos positivos? ¿Cómo es esta parte? Siempre hay que tener esa perspectiva, que aún los momentos más raros que estamos viviendo en este momento, abren eventualmente oportunidades para obtener cosas positivas. Hay personas, por ejemplo, que la están pasando bien en la cuarentena, que la están pasando bien aislados, porque pues, definitivamente no todos tenemos las mismas herramientas de navegación social, no todos toleramos la compañía de los demás de la misma manera, y es una realidad, y está bien sentirlo. Que llevo un mes encerrado y me siento regio y me gusta y me siento cómodo en mi casa, por ejemplo. Eso es una realidad, como les digo, que tenemos que enfrentar. Aparecen también en cada uno de nosotros conocimientos nuevos acerca de nosotros mismos y de nuestras capacidades y de cómo resulta que no sabíamos, no lo teníamos muy claro, cómo enfrentamos las situaciones difíciles, ¿sí? Cómo estamos aprendiendo a manejar el tema de los tiempos, cómo estamos aprendiendo a manejar el tema de la misma soledad, ¿no? Y es a través de esos procesos de aprendizaje, porque finalmente todo eso es un proceso de aprendizaje, por muy difícil que nos parezca, obtenemos herramientas diferentes que una vez salgamos, una vez retomemos el contacto físico, una vez pues vamos a un cierto nivel de normalidad, pues vamos a darnos cuenta que hemos desarrollado, por ejemplo, tolerancias más altas a cosas, tenemos una capacidad de afrontar y de enfrentar además los problemas y las dificultades
de una manera diferente. Casi que podría yo apostarle un poco a que adquirimos unos niveles de resiliencia un poco más altos. Por supuesto, que no es una regla general, habrá personas que seguirán igual o se verán afectadas, que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Pero yo sí creo que el conocimiento de nosotros mismos en momentos difíciles sí nos da unas herramientas muy grandes para continuar cuando la vida se nos torne un poco más amable. Y eso, hablándolo directamente de la capacidad de trabajar de nosotros en el día a día, va a tener un impacto muy grande. Perfecto. Bueno, así concluimos otra transmisión más de Una Ventana a su Salud Mental. Hay muchísimas dudas frente a este tema y otros que se vienen dando en este nuevo ámbito laboral. Invitaremos a Andrea nuevamente, al doctor Milton, para que nos ayuden a aclararlos. Y bueno, a cuidarnos todos. Estamos en un momento en el que la solidaridad, el altruismo, el pensar en el otro tiene que ser un compromiso realmente fuerte. A todos ustedes, quédense seguros en su casa, sigan las recomendaciones que nos han dado desde el Ministerio y la Secretaría de Salud. Cuídense. Muchas gracias.